que ha afectado profundamente la vida del país y que hace que haya unos seres humanos que no tienen derechos en absoluto y haya otros que se benefician de los recursos del Estado sin que devuelvan nada a cambio. Voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo del todo inaceptable. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la educación pública en este momento otorga becas a los estudiantes, las famosas becas oportunidades, a partir del tercer año de primaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes de preescolar y primero y segundo no comen, no tienen necesidades. No, por un frío cálculo de que los niños tienen más posibilidades de morir, de enfermarse, de abandonar la escuela en los primeros años, no vale la pena invertir en ellos. Naturalmente que es evidente que lo primero que tenemos que hacer es invertir en los más pequeños y asegurar que tengan las condiciones de salud que les permitan desarrollarse y les permitan avanzar hacia etapas posteriores de su desarrollo. El otro ejemplo trágico, los llamados consejos de participación social que quieren poner incluso en la Constitución y por los cuales el magisterio democrático ha estado incluso en plantón frente a la Cámara. Fíjense ustedes y hagan la cuenta con sus vecinos y sus amigos. En este momento la educación que debiera ser pública es una educación extremadamente cara en las escuelas públicas. A mí me han reportado padres y madres de familia desde el preescolar que les están cobrando año con año cerca de 5,000 pesos por actividades varias, desde el mantenimiento de las escuelas, las fiestas, los materiales educativos. Hay un sinfín de actividades que requieren, desde luego, las inscripciones anuales, etc. Y ahora esos consejos de participación social pretenden ser la consolidación de una cosa muy nefasta y que es que el Estado se desentienda por completo del financiamiento de las escuelas. De manera que lo que quede es simple y sencillamente lo que los padres y madres de familia aporten a la educación. De eso se hace una bolsa y con eso se mantienen las escuelas. Nosotros decimos, no, esto no puede ser. Las escuelas públicas tienen que ser financiadas íntegramente y con dignidad por el Estado. Y naturalmente que sobre eso tiene que tener vigilancia, participación y claridad cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Porque la base de la educación tiene que ser la comunidad. Y la comunidad es una comunidad de padres, madres, maestros, maestras, pero también la comunidad pensada en su conjunto, pero sobre la base de que se cumple con la responsabilidad de que el Estado devuelve a los ciudadanos lo que los ciudadanos le entregan en forma de impuestos. Ese es el principio. Que la escuela sea también un ámbito protector, un ámbito garante de la verdadera educación de los niños y de las niñas de México. En eso estamos pensando, digamos, para remontar esta tragedia de la educación neoliberal. Naturalmente que tenemos que pensar en hacer efectivo el derecho a la educación y la cobertura universal de la educación, pero estamos muy conscientes de que ha sido tan abandonada, tan excluida la educación, particularmente la educación rural e indígena, y de los pobres y pobres muy extremos en las ciudades, que esa va a ser la tarea fundamental en la que finquemos nuestro trabajo. No puede ser que haya niños y niñas en comunidades que están muy distantes de las escuelas, que tengan que trasladarse muchas veces sin recursos para llegar a cubrir un turno escolar, a veces sin siquiera haber desayunado y mucho menos comido. Entonces, asegurar el derecho a la educación es asegurar los albergues para los niños y niñas que no tienen acceso cercano a la educación, el transporte para todos los estudiantes, la alimentación
de los estudiantes en la escuela. De esa manera es que vamos a ser ciudadanos libres y fuertes y felices y no de otra. Tenemos una tragedia en el país, esta enfermedad de la ambición, lo decía Luis Javier y antes lo dijo el FIS, esta enfermedad de la ambición ha afectado a todos, pero más que a nadie a los jóvenes. Tenemos que asegurar que los jóvenes en nivel de bachillerato y desde luego en la universidad tengan realmente posibilidad de ejercer su derecho a estudiar lo que quieran estudiar. Por eso tenemos que ampliar sobre todo esa cobertura. Si hubiera muchachos en todas las escuelas, no estaríamos viéndolos sufrir, primero en las calles, destruyendo su vida, su futuro, su posibilidad de estar con su familia, con su comunidad, con sus hijos e hijas en el futuro. Y después los que lo lleguen a hacer metidos en cárceles con condenas prolongadísimas. La seguridad de todos nosotros es la educación, antes que ninguna otra cosa. Entonces, ese es el planteamiento muy importante. Y el otro planteamiento sobre el que estamos fincando nuestra perspectiva de educación tiene que ver con la restauración del valor de la comunidad, del trabajo de todos y para todos. Y esa restauración se tiene que hacer sobre la base de fincar, como lo ha dicho nuestro presidente legítimo, una nueva moral cívica. Esa es nuestra historia, la historia que da de los grandes héroes y heroínas de nuestra independencia y de la resistencia popular, que los han atacado, no nos equivoquemos, porque fueron personas y han sido personas capaces de sacrificarse profundamente por los demás. A esos es a los que se les denomina locos, por eso los ponen con esos pelos en las telenovelas, ¿no? Me parece pobre de Guerrero, grandísimo personaje, un personaje que colaboró como muy pocos a la construcción de este país, como el hombre de Cromañón, por su lucha increíble, su sacrificio por los demás. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y la verdadera moral cívica está en estas historias de hombres y mujeres extraordinarios que caminaron por todos los caminos del país en las condiciones más difíciles y se sacrificaron por los demás. Porque ese sacrificio de ellos entonces y en la época de la Revolución yo lo veo encarnado en millones de hombres y mujeres que con su trabajo diario han seguido construyendo este país aunque no tengan ningún reconocimiento. Y a veces desde los Estados Unidos, a donde han tenido que marcharse muchos, sacrificando toda su vida en bien de sus familias y de su comunidad. Eso es lo que tenemos que reconstruir, nuestro orgullo, nuestra historia, nuestra identidad, lo que somos. Esa es nuestra gran fuerza. Eso es lo que los bancos y las empresas han querido destruir. Me decía una historiadora hace unas cuantas semanas, una historiadora que participó en todo este asunto de los festejos del Bicentenario, que le comentó el representante del grupo Prisa, español, de la editorial Santillana, y desde luego el Banco Santander, que estaban dispuestos y que habían estado involucrados en inmensas inversiones para hacer que los llamados festejos del Bicentenario no se convirtieran en un recuerdo de la intervención española en México y mucho menos en el sentido profundo de la independencia. Entonces hay mucha tarea que hacer y mucha tarea que hacer de recuperar esa historia, digo, esa base de nuestra moral cívica, la comunidad, la colectividad, los demás, nuestra familia. Y desde luego recuperarla pues, en la actualidad, el valor de la colectividad en contra del individualismo, el valor de la colectividad en contra del egoísmo, de la ambición. Eso es, digamos, la base del asunto. Y desde luego, yo no sé, estoy aquí hablando y no estoy ¿sí? Y desde luego, algo que es muy fundamental, que es
devolverle la dignidad a todos los aspectos de la vida educativa del país. Es decir, que los maestros y maestras no solamente tengan dignidad en sus salarios, sino que vuelvan a sentirse parte profunda de la educación. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestros niños indígenas, niños y niñas? Allá en las lejanas comunidades, Manu lo sabe muy bien por su experiencia en Tabasco, pero yo creo que muchos de ustedes conocen esta experiencia. Son niños que ya ni siquiera están bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública, ya los enviaron al CONAFE, porque estando en la Secretaría de Educación Pública sometidos a la presión de las pruebas de evaluación, bajaban el promedio nacional. Entonces se les mandó a otra entidad, y en el CONAFE, donde nadie ve y nadie oye aparentemente nada, son muchachitos egresados de secundaria que tienen una beca de 300 o 400 pesos. Y si reciben esa beca, les aseguran que después de 1 año o 2 años pueden acceder a la educación en la preparatoria. Esos jóvenes, niños casi, son los encargados de educar a nuestros niños indígenas en escuelas que se les llama multigrado, porque da igual que llegue un chiquito de 6 años que uno de 11 o de 12. Y pues son escuelas que prácticamente no reciben materiales de estudio, que no tienen ningún apoyo, de manera que es una forma de condenar a los niños indígenas del país a que pues no tengan acceso verdadero a la educación. Y por su parte, las normales indígenas rurales han sido acosadas, atormentadas, hostigadas como ninguna otra institución educativa del país. Yo tengo una gran simpatía, cercanía e identificación con el magisterio democrático y con su lucha, pero con cierta frecuencia asisto a las normales y a las normales rurales indígenas. Les han quitado dinero para la alimentación, les han quitado dinero para los materiales de estudio, les han quitado todos los recursos, los acosan con la policía y hasta con el ejército. Muchachitos jóvenes que son los únicos que están verdaderamente dispuestos a irse a los lugares más remotos del país para educar a los demás. Por eso yo creo que tenemos que recuperar en los maestros el espíritu que sembró primero, tal vez sin saberlo, sin pensarlo, Vasconcelos, con esas brigadas de educación, misiones culturales que se le ocurrió fundar para que se repartieran libros de griego, ¿no?, de los clásicos griegos en todo el país. Pero en realidad lo que hizo fue mandar a los maestros y maestras a los pueblos para que entraran en contacto con las comunidades. Y por eso Lázaro Cárdenas puede fundar una historia tan extraordinaria como la de las brigadas culturales, que llegaran a todos los rincones del país para enaltecer la necesidad de la educación pública, con teatro, con los mejores artistas, gente de danza, con el mayor pintores, músicos, el mayor entusiasmo del país. Es ese espíritu el que tenemos que rescatar, no esta corrupción en la que se ha sumido al magisterio, donde por 3 pesos o 5 pesos muchos maestros y maestras se quedan callados y participan en pequeña medida del negocio de los cuadernos de trabajo y libros de texto en las secundarias, o de los pequeños recursos que aportan los padres y madres de familia, y sobre todo sostienen este cacicazgo infernal de la señora Elvester Gordillo. No, que sea un orgullo, lo es para mí, hablo como maestra de toda mi vida, un orgullo extraordinario estar en clase frente a los estudiantes